En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estimados hermanos y hermanas, es una alegría y un gusto estar con ustedes en esta hora. Yo quisiera entonces en este momento estar un momento compartiendo con ustedes la palabra de Dios para poderlos animarlos así en la fe en la Santa Iglesia Católica. Es tan importante la presencia de ustedes, hermanos y hermanas, en la escucha de la palabra del Señor que voy a transmitir en este momento. Para eso, quiero rogarles que pongan mucha atención a la palabra del Señor. Es muy importante y muy necesario que en estos tiempos que estamos viviendo, demos a conocer la palabra del Señor, sobre todo que vayamos llevando el Evangelio a los demás, predicando esa verdad que Cristo reveló a la iglesia. Es nuestro deber evangelizar, predicar la palabra de Dios, dar a conocer la verdad, ya que Jesucristo dice en su palabra, la verdad os hará libres. Entonces, como la verdad es importante, la verdad es la que nos hace libre, nos salva, es por eso entonces que es muy necesario que nosotros realicemos esa misión que Cristo dio a la iglesia. En este momento voy a compartir con ustedes el tema del fundamento de la iglesia. Me parece muy necesario hablar sobre este tema, y sobre este tema me parece lo más importante en toda la vida de cada ser cristiano. Para mí esto es importante porque en nuestro tiempo hay muchas congregaciones que se pasan a ser la iglesia del Señor. Hoy ustedes se van a dar cuenta cuál es la iglesia que Cristo fundó entre todas las congregaciones que existen hoy. Y por eso entonces voy a tratar de hablar sobre este tema, el fundamento de la iglesia. Vamos a comenzar. Primero quiero anticiparles que en la Sagrada Escritura, en algunas versiones, pues a veces leemos la palabra fundamento. En otras versiones, en vez de fundamento, aparece la palabra cimiento. Pero en otras versiones, en vez de fundamento o cimiento, dice base. Quiero decirles que la palabra fundamento, base, cimiento, es lo mismo y significa lo mismo. Fundamento significa origen, comienzo, inicio, principio, base, sobre la que se edifica un edificio, o una casa, una construcción, una obra. Entonces vamos a hablar en primer lugar sobre la palabra fundamento en singular. Tenemos el texto de Isaías en el capítulo 28, versículo 16. Dice así: en vista de todo esto, el Señor Yahvé les dice: yo mismo coloco una piedra en Sión, una piedra escogida, una piedra singular, de gran valor y firme. El que se apoye en ella no se moverá. Palabra de Dios. Estas palabras de nuestro Padre Dios, en boca del profeta Isaías, nos dice que el mismo Dios dijo: yo mismo coloco una piedra en Sión. Estimado hermano y hermana, cuando Dios dice coloco una piedra en Sión, está hablando de Jesucristo. Esa piedra que va a colocar en Sión es Jesucristo mismo. Piedra es una palabra que significa seguridad, solidez, pero sobre todo piedra significa eternidad.
Esa piedra del que habla Dios es la piedra que Dios ha puesto para ser el fundamento de la iglesia. Sión es hoy en nuestro tiempo la iglesia. Dios entonces le dice a Sión: voy a colocar una piedra para que sea la base, para que sea el fundamento donde tú tienes que estar asentado. Pero dice que esa piedra es una piedra escogida y luego es también una piedra angular. Y después dice de gran valor y firme, es decir, una piedra que no se puede mover, es una piedra que no se puede quebrar, no se puede destruir. Y entonces, al final de este versículo dice: el que se apoye en ella. Apoyarse en ella o en esa piedra significa creer en Cristo, tener fe en Él, confiar en Él como el fundamento de la salvación. Y luego nos dice: no se moverá. Claro que no. Si tú, hermano y hermana, tú crees en Cristo, te fundamentas sobre esa piedra, al estar tú cimentado sobre esa piedra, tú jamás puedes moverte. Pueden venir problemas en tu vida, te pueden perseguir a causa de Jesucristo, pero tú no puedes moverte, estando sobre esa piedra que significa seguridad. Bueno, entonces, siguiendo con este tema, en el Salmo 118, versículo 22, vuelve a hablarnos de este mismo tema. Nos habla ahí de esta misma piedra diciendo: la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular del edificio. Bueno, seguimos con esto. Esa piedra siempre es Cristo. Estamos en el Antiguo Testamento. Es un anuncio de la piedra que tenía que venir después y que es Jesucristo. Ahora podemos leer también el Evangelio de Mateo. En el capítulo 21, versículo 42, sigue hablando sobre esta piedra. Pero Cristo ahí en el Evangelio de San Mateo se aplica a Él mismo esa piedra anunciado por Isaías, esa piedra también ya anunciado por el salmista David en el libro del Salmos. Jesucristo dice: ¿no han leído ustedes lo que dice la Escritura? Que la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular del edificio. Les pregunta ahí a los maestros de la ley, a los fariseos, a los judíos, a los sacerdotes de ese tiempo. Pero los sacerdotes de ese tiempo, los maestros de la ley, los fariseos, habían leído esos textos. Y entonces Jesucristo en ese momento aplica esa profecía a su propia persona, que Él es la piedra que ha venido a ser la piedra principal del edificio. Ahora ya nos habla del edificio. El edificio al que Cristo se refiere en el Evangelio es la iglesia que Él fundó. Es esa iglesia, es el edificio, es una obra. Se dice que edificio es una obra, es una construcción que se construye. Ahora seguimos con este tema. Lo repite también el evangelista Marcos en el capítulo 12, versículo 10. Siempre repetición de esas palabras, hablando siempre de Cristo. Yo creo que no es necesario leerlo porque el tema es lo mismo. Ahora, el apóstol Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11, nos sigue hablando de esa piedra, aplicándole a Jesucristo. El apóstol Pedro dice: Jesús es la piedra. Miren, él está aclarando ahora más claro. Él está diciendo que Jesucristo es la piedra. Pasando a la carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 9, versículo 32 y 33. En el versículo 33, el apóstol Pablo recuerda el texto de Isaías. Y entonces
nos dice lo mismo, repitiendo esa palabra: pongo en Sión una piedra, el que cree en él jamás se moverá. Tanto Pedro como Pablo, al hablar de la piedra como base del edificio de la iglesia, se refieren a Cristo. Y el mismo Cristo en el Evangelio de Mateo y Marcos se aplicó a él mismo esa piedra. Muy bien, entonces, pasando ahora en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 2, versículos 6 al 8, el apóstol Pedro vuelve a hablar de esa piedra que Dios colocó en Sión. Pedro dice que esa piedra puede ser una piedra de tropiezo para la gente que no creyó en él. El pueblo judío, sobre todo, tropezaron con esa piedra porque no creyeron en él. Y entonces Pedro va a decir: el que cree en él jamás se moverá. Bueno, hablando siempre de Cristo, la piedra principal. Siguiendo ahora con otros textos, tenemos también 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. El apóstol San Pablo en ese texto dice: nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, es decir, Jesucristo. El apóstol Pablo sigue hablando entonces de esa piedra y aplicándolo siempre a la persona de Cristo. Aquí hay una gran diferencia con todos los textos que hemos leído antes. Hay una gran diferencia con lo que dice San Pablo en Corintios. Aquí el apóstol Pablo dice: nadie puede poner otro fundamento. En esta versión Latinoamérica nos dice: nadie puede cambiar el fundamento que ya está puesto. Es Cristo Jesús. Hermanos, la Iglesia Católica nos enseña que Pedro es la piedra de fundamento, la piedra de base, de cimiento de la iglesia. La Iglesia Católica nos dice que Cristo fundó su iglesia sobre Pedro. Pero los que no son cristianos católicos, ellos dicen: aquí la Biblia dice que nadie puede poner otro fundamento. Y entonces vienen con estas palabras: ¿por qué ustedes ponen a Pedro? ¿Por qué ponen a otro? Si el apóstol Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento. Estimado hermano y hermana, si tú tienes dudas sobre este texto, voy a aclararte qué significa esto. Cuando dice nadie puede poner otro fundamento, está hablando, se refiere a un hombre humano como yo. Yo, siendo humano, no tengo derecho de poner otro fundamento. No tengo. Bueno, la Iglesia Católica también es una iglesia humana, ¿verdad? Está conformado por hombres. Pues ninguno de nosotros puede poner otro fundamento. Pues en esta versión dice: nadie puede cambiar. Claro, no se le puede quitar a Cristo y poner a otra persona en lugar de él en ese sentido. Pero eso sí tengan en cuenta que el apóstol Pablo se refiere a cualquier hombre humano que intenta poner otro fundamento, quitarle a Cristo o decir que Cristo no es fundamento. El fundamento es tal. Entonces quitamos, ponemos otro, cuando en realidad no es conveniente. Pero esto no quiere decir que Pedro no es fundamento. No es así. Entonces, lo que quiero decir es que ningún hombre en particular puede poner otro. Pero sí, Dios ha puesto a Pedro por fundamento, no solo a él, sino también a los demás apóstoles. Ahora, quiero decirles que teológicamente hemos hablado que Dios declaró que tenía que poner una piedra en Sión para ser el cimiento, base o fundamento de la iglesia. Teológicamente, ¿por qué digo así? Porque fue Dios quien dijo: yo mismo coloco una piedra en Sión. Yo mismo.
Pero también quiero decirles que teológicamente también hay varias piedras y varios fundamentos aparte de Cristo. Cristo es piedra singular, una. Es fundamento singular, es decir, uno. Y es la piedra principal. Cuando la Escritura dice piedra principal, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que hay otras piedras de fundamentos. Por eso dice principal, porque es la principal entre las demás, o entre los demás fundamentos. Ahora, ya que Isaías fue el que profetizó de esta piedra singular, ahora veamos que este mismo Isaías profetizó de unas piedras que tenían que ser cimientos, o sea, fundamentos o bases. Aquí ya nos va a hablar en plural. Veamos Isaías, capítulo 54, versículo 11, y nos dice así: pobrecía, azotada por la tempestad y sin consuelo, yo asentaré tus muros sobre piedras preciosas, y serán tus cimientos de zafiro. Estas palabras son palabras de Dios. En Isaías 28, 16, Dios dijo: yo mismo coloco en Sión una piedra. Y aquí en Isaías 54, 11, el mismo Dios que habló de una piedra en el capítulo 28, en este capítulo 54, es el mismo Dios que ahora dice estas palabras: yo asentaré tus muros. Muros son paredes, o es una pared, es una construcción. Yo asentaré tus muros sobre piedras preciosas. Aquí Dios ya no habló de una piedra. Aquí habla de piedras en plural, varias piedras. Y dice que son piedras preciosas. Y luego, más adelante en este mismo versículo, Dios dijo: y serán tus cimientos de zafiro. Primero habla de piedras en plural. Y después habla de cimientos en plural, es decir, varios. La pregunta aquí es: ¿quiénes serán esas piedras que serán cimientos donde Dios va a asentar a Sión? Habló a Sión en el capítulo 28 y aquí en el 54 habla también de Sión. Está diciendo a Sión que tiene que asentar a Sión sobre piedras preciosas y que sus fundamentos serán de zafiro. Estaba diciendo antes que la palabra cimientos o cimiento en singular, pero ahora estamos hablando de cimientos en plural, varios cimientos. En algunas versiones dice fundamentos, en otras bases. Entonces lo mismo, no tenemos que confundir esto. Alguien puede decir: pero en mi Biblia no dice fundamentos, pero si dice cimientos es lo mismo que fundamentos. Si no dice fundamentos, cimientos, pero si dice bases, es lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir acá? ¿Cuáles son entonces esas piedras preciosas? ¿Quiénes son esos fundamentos? Ahora, veamos en el Nuevo Testamento, en la carta de San Pablo a los Efesios. Veamos ahí el capítulo 2 de Efesios. Ahí vea usted en su Biblia y busque el capítulo 2 de la carta de San Pablo a los Efesios en el versículo 20. En esta versión nos dice así: Latinoamérica. Versículo 20. Están cimentados en el edificio, cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Estas palabras que nos dice aquí el apóstol San Pablo lo dijo a la iglesia de Éfeso. Y él dijo: están cimentados en el edificio.
Ese edificio es la iglesia. En la versión Ediciones Paulinas, el Nuevo Testamento, nos dice: ustedes son la casa, cuyas bases son los apóstoles y los profetas, y cuya piedra angular es Cristo. Hermano y hermana, ¿se da usted cuenta que en Isaías 28 Dios nos habló de un solo fundamento, de una sola piedra, y que eso es Jesucristo? En el 54:11 Dios nos habló de varias piedras y de varios fundamentos. Y ahora estamos en el Nuevo Testamento. El apóstol San Pablo está ahora dando la aclaración y está confirmando quiénes son esos fundamentos. Él dice que los fundamentos o las bases de la iglesia son los apóstoles y los profetas. Pero los profetas no son otros fuera de los apóstoles, sino que entre los apóstoles hay profetas. Así que esos fundamentos son los 12 apóstoles. Ellos son las 12 piedras, o son las piedras que habla Isaías en el 54:11. Ellos son los cimientos de la iglesia. Lo dice aquí el apóstol Pablo. Cuyas bases, es lo mismo que decir, cuyos fundamentos son los apóstoles y cuya piedra angular es Cristo. En esta versión dice, cuya piedra principal es Cristo. Los apóstoles son piedras de fundamentos, pero la principal piedra es Cristo. Por eso, cuando la Escritura dice piedra principal, quiere decir que hay otras piedras que son fundamentos. No se extrañe, hermano, de que la Biblia nos presenta así. En nuestro tiempo hay gente que no cree que Pedro sea piedra de base. No acepta a Pedro por fundamento. Pero cuando San Pablo dice aquí que los apóstoles son los fundamentos, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Pedro es el primer fundamento de los 12. Él es la primera piedra. Piedra y no piedrecita. En Isaías Dios no dijo, yo asentaré tus muros sobre piedrecitas. No, sino aquí es piedras. Si son piedras, cada uno de los apóstoles es una piedra, pero no piedrecita. Los protestantes dicen que Pedro en griego es Petros, y Petros en griego para ellos significa piedrecita. Hasta algunos han dicho una piedrecita. Pedro es como tamaño a una pimienta, un granito pequeño, pero no es así. Dios dijo piedras y dijo fundamentos. Y San Pablo ahora está dando aquí una aclaración de esto, que los apóstoles son esos fundamentos que habló Isaías y que Cristo es la piedra angular. Entonces aquí, hermanos, según la Biblia, Cristo es la piedra principal. Y los apóstoles son otras piedras que son fundamentos. Pero entonces, según San Pablo, Cristo y sus apóstoles son los fundamentos de la iglesia que fundó Jesucristo. Ahora sigamos, veamos lo que nos dice en Hebreos capítulo 11, es el versículo 10. En este libro nos dice así el versículo 10. Hebreos 11:10. Pues esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Otra vez, aquí en la carta a los Hebreos, nos dice que Abraham esperaba la ciudad de sólidos cimientos. Sólidos, quiere decir seguros, seguros. Esos cimientos no son frágiles, porque no son de caña, no son de paja, no son de barro. Esos cimientos de la ciudad es la iglesia. Esos cimientos de la ciudad
son piedras preciosas, según el profeta Isaías. Y no fue Isaías el que habló así de piedras, fue Dios, porque él dijo, yo asentaré. No fue Isaías que dijo, yo asentaré tus muros sobre piedras preciosas y tus fundamentos serán de zafiros, sino que fue Dios el que dijo esa palabra. Entonces, el mismo Dios había hablado de Cristo como piedra singular y principal, pero también habló de otras piedras que serían también fundamentos. Y entonces San Pablo los une, ya en el texto que hemos leído, Cristo y los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Y aquí en Hebreos nos dice sólidos cimientos, pero nos habla de cimientos. En la Reina Valera dice fundamentos en vez de cimientos. Lo que quiere decir que es lo mismo. Bueno, sigamos. Ahora tenemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, en el versículo 14. Veamos lo que nos dice aquí. Dice así, verso 14 del capítulo 21 de Apocalipsis. La muralla de la ciudad descansa sobre 12 bases, en las que están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Estimado hermano y hermana, cuando Juan dice, la muralla de la ciudad descansa, es decir, está fundada sobre 12 bases. Dice, San Juan dice, sobre esas bases están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Cuando Juan habla de esto, él habla de una visión que vio en el cielo. ¿Quién lo reveló? ¿Quién le mostró esa visión? Fue Dios. Dios le mostró a Juan en una visión que la iglesia descansa, o sea, está fundada sobre 12 bases. En otras versiones dicen 12 fundamentos, 12 cimientos. Lo que quiere decir que cada apóstol es un cimiento, es un fundamento. Pero como son 12, entonces son 12 los fundamentos de la iglesia. Es una revelación. Este Dios que habló por boca de Isaías, hablando de unas piedras para ser el fundamento de Sión, este mismo Dios que habló de esas piedras y habló de cimientos o fundamentos, ahora reveló, o sea, mostró a Juan que la iglesia está fundada sobre 12 fundamentos. Por eso digo, hermanos y hermanas, teológicamente, no solamente Cristo es el fundamento. Él es la piedra principal. No la podemos quitar porque está puesto por Dios, ni la podemos cambiar. Pero el mismo Dios puso otros fundamentos. Cuando San Pablo en 1 Corintios dice nadie puede poner otro, se refiere a persona humana, nadie puede poner, pero Dios sí los ha puesto. Dios ha puesto a otros para ser piedra de fundamentos de la iglesia del Señor. Y por eso aquí, en caso, si no hubiera quedado claro la profecía de Isaías cuando habla de piedras de cimientos, ahora en este último libro de la Biblia, pues Dios muestra a Juan que la iglesia está fundado sobre 12 cimientos. Esos 12 cimientos son los apóstoles. Y esas piedras del que habla Isaías son también los apóstoles. Entonces, aquí tenemos una pregunta. Si Pedro es piedrecita, como dicen los protestantes, ¿podría ser fundamento? ¿Será que Pedro puede ser cimiento, base de la iglesia si fuera piedrecita? No, porque una piedrecita es pequeña, se puede mover,
hasta lo puede llevar el aire, pero no es así. En el plan de Dios, Pedro y los demás apóstoles son piedras. Cada uno de ellos es piedra de fundamento, pero no piedrecita. Si los hermanos protestantes solo aceptan lo que dice la Biblia, creen solo lo que está en la Biblia, les pregunto, ¿en qué parte del Nuevo Testamento dice que Pedro es piedrecita? ¿Dónde está? ¿Dónde se registra ese texto que diga que Pedro es piedrecita? Porque ellos, al decir que Pedro es piedrecita, claro, si Pedro es piedrecita no sería fundamento, porque es pequeña, no serviría para ser fundamento. Pero, según Dios, Pedro es piedra, nada de piedrecita. Esto lo dice la Biblia, no lo digo yo, no lo dice la Iglesia Católica. Muy bien, ahora sigamos. Pero antes voy a decirles que en otras versiones, en el versículo 14, nos dice, la muralla de la ciudad descansa sobre 12 piedras de cimientos. El Nuevo Testamento, ediciones paulinas, dice 12 piedras de cimientos. Y sobre sobre esos cimientos están los nombres de los 12 apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre la piedra de Pedro está el nombre de Pedro. Y sobre la piedra de Andrés está el nombre también de Andrés. Y así sucesivamente hasta los 12. Ahora, continuemos. Vamos a pasar ahora en este mismo capítulo 21 de Apocalipsis. Solo nos vamos a trasladar al versículo 19 al 20. Aquí nos va a seguir hablando de los 12 fundamentos. Pero nos va a decir que cada fundamento es una piedra que tiene un color diferente de la otra. Verso 19. Dice así. Las bases, o sea, los fundamentos de la muralla de la ciudad están adornadas con toda clase de piedras preciosas. La primera base es de jaspe, la segunda de zafiro, la tercera de calcedonia, la cuarta de esmeralda, la quinta de sardónica, la sexta de sardio, la séptima de crisólito, la octava de berilo, la novena de topacio, la décima de crisopaso, la undécima de jacinto, la duodécima de amatista. Qué hermoso es la palabra de Dios. Nos damos cuenta, hermanos y hermanas, que esas 12 piedras, que son los apóstoles, que son 12 fundamentos, en el versículo 19 dice que el primer fundamento, o sea, la primera base, o el primer cimiento, es una piedra de color jaspe. De color jaspe. Esa primera piedra es Pedro. Ahora, la segunda es de zafiro. Todo esto que nos habla aquí de los colores, cada apóstol es una piedra de cimiento que tiene un color diferente de la otra. Todo esto indica que los fundamentos tienen hermosos colores o hermosos colores. Que la iglesia es hermosa. La iglesia es muy bella, muy linda. Y toda la ciudad, en este mismo libro nos dice que es de color de jaspe. Toda la ciudad, es decir, toda la iglesia. Hermanos, con esto nosotros entonces declaramos y confirmamos que Pedro no es piedrecita como cuentan los que no son cristianos católicos. Hay miles de congregaciones en el mundo, pero todas esas congregaciones rechazan a Pedro y no lo aceptan como piedra de cimiento. Todos están en contra. Pero
La realidad es que, según Dios, Pedro es piedra. Los demás apóstoles son piedras y son fundamentos. Es por eso que la Santa Iglesia Católica dice que la Iglesia Católica es apostólica. ¿Qué quiere decir esto? Apostólica quiere decir que la Iglesia está fundada sobre los apóstoles. Por eso es apostólica. Porque tiene su origen desde los apóstoles. Porque está fundada sobre los apóstoles y sobre todo sobre Cristo. Porque Cristo y sus apóstoles son los fundamentos de la Santa Iglesia. Si está fundado la Iglesia sobre Cristo, que es la roca principal, y sobre 12 piedras más, entonces la Iglesia jamás puede caer. Es mentira lo que muchos dicen ahora, que la Iglesia que fundó Cristo se acabó en el año 100. Otros dicen que se acabó en el siglo IV. Eso es falso. Si la Iglesia que fundó Cristo, sobre la roca, que es Él, y sobre las demás piedras que son los apóstoles, ha terminado, entonces de nada le serviría a Él fundarlo sobre la roca. Pero Cristo fundó su iglesia sobre la roca para que su iglesia no cayera, para que su iglesia no se interrumpiera, para que su iglesia no se echara para atrás algún día. Por eso roca significa eternidad, seguridad. Bueno, entonces, ahora, vamos a volver hacia atrás. Quiero ir definiendo esto, pero quiero dejar en claro que Pedro no es piedrecita, como cuentan los grupos que no son cristianos católicos. Pedro es piedra. Entonces, ahora, quiero decirles que los 12 apóstoles son piedras de fundamentos, no piedrecitas. Pero nosotros, los cristianos católicos, decimos y declaramos que Pedro es representante de Cristo, es vicario de Cristo. Nosotros en la Iglesia Católica enseñamos que Pedro quedó en lugar de Cristo. Cristo es la piedra principal, el pastor de toda la iglesia, pero como él tenía que irse de este mundo, antes de ir al cielo, dejó a Pedro en su lugar. Jesús le dio el primer lugar a Pedro, y entonces usamos esta palabra primacía de Pedro, es decir, que Pedro es el que ocupa el primer lugar de honor en la Santa Iglesia Católica, pero no solamente de honor, sino el primer lugar en el mando. Pedro es el pastor de toda la iglesia. Al principio, Pedro fue el pastor de todos los apóstoles y de todos los presbíteros, de los diáconos, de toda la iglesia. Pero eso fue por un plan muy especial del Señor. Ahora, voy a ir comprobando cómo Cristo dejó a Pedro en su lugar. Primero, Cristo, para dejar a Pedro en su lugar, este Pedro no se llamaba Pedro, su nombre era Simón. Veamos el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan 1:42 nos dice la palabra del Señor que Jesucristo cambió el nombre de Simón. Veamos versículo 42 del capítulo 1 de San Juan. Dice así: y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Aquí encontramos esto. Hermanos, ¿cómo Cristo entonces dejó a Pedro en su lugar? Fue de esta manera. El nombre de él era Simón, pero ahora Jesús le cambia el nombre y le da el nombre de Kefas. Él no le dio el nombre de Pedro, sino de Kefas. Y Kefas, en arameo, que era un idioma de ese tiempo, bueno, todavía esto existe. En arameo, Kefas
significa piedra, roca o peña. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le cambia el nombre de Simón y le da un nombre que significa piedra? Es que Cristo, hermanos, al cambiar el nombre de Simón y le da el de Kefas, al dar el de Kefas, que significa piedra, Cristo establece a Pedro para ser la primera piedra de fundamento en su iglesia. De esa manera. Una vez entonces que Jesús le da el nombre de Kefas, en ese momento Jesús constituye a Simón para ser la primera piedra de base. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que él como piedra principal tenía que dejar a Kefas en su lugar. Por eso lo convierte a Pedro en piedra, para ser el representante de él, para ser su vicario, para dejarlo en su lugar. Ahora, veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Casi en todas las veces que hablamos del fundamento, más primero nos vamos al Evangelio de Mateo. Pues hoy yo he comenzado entonces hablando primero de las profecías que hablaban de piedra en el Antiguo Testamento, refiriéndose a Cristo. También he hablado de las piedras en plural, de los fundamentos en plural, refiriéndose a los apóstoles. Veamos ahora lo que dice aquí el Evangelio de Mateo 16, 18. Dice así: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. En primer lugar, Cristo cambió el nombre de Simón y le dio el de Kefas, que significa piedra. Después, cuando Cristo, él hizo su plan de construir su iglesia, una vez que Pedro ya es entonces ahora roca, ya es piedra, Jesús ahora le dice: ahora yo te digo que tú eres Pedro, es decir, piedra. Y luego le dice: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿A quién señaló Cristo como la piedra? Fue a Pedro, porque él dijo: tú eres Pedro. En griego también Pedro quiere decir piedra. Los hermanos protestantes dicen que en griego quiere decir piedrecita, pero eso es falso, no es así. Y además, el mero nombre que le dio Jesús fue el de Kefas, y Kefas en arameo significa piedra, roca, peña. Y entonces, cuando Cristo dice ahora, tú eres Pedro, está diciendo, tú eres piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los hermanos de otras congregaciones dicen, Cristo no edificó su iglesia sobre Pedro, porque Pedro es piedrecita. Lo que Cristo dijo cuando dijo, tú eres Pedro, le dijo, tú eres piedrecita, mas yo voy a edificar mi iglesia sobre mí. No, Cristo no dijo, mas yo. No dijo sobre mí. Él dijo, tú eres piedra. Jesús, para edificar su iglesia sobre él mismo, hubiera dicho, tú eres piedrecita, así literalmente, tú eres piedrecita, mas yo soy la roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero Jesús no dijo, yo soy. Cristo dijo, tú eres piedra. Así que, estimado hermano y hermana, Cristo, según el Evangelio de Mateo, Cristo es el fundador de la iglesia, el edificador. Pedro es la base. Por eso dijo, tú eres piedra. Y luego le dijo, y sobre esta piedra, es decir, sobre Pedro, edificaré mi iglesia. No dijo, yo soy la piedra. En el castellano no es lo mismo decir,
tú eres que decir yo. Hay gente que dice, no, pero eso es ideología de la Iglesia Católica, que Pedro es el fundamento. No es así, que el fundamento es Cristo. No es idea de nosotros. Fue la verdad que Cristo dijo. Yo repito diciendo esto. Él dijo, tú eres piedra. No dijo, yo soy la piedra. Así que, hermanos y hermanas, el fundamento puesto por Cristo, según el Evangelio de Mateo, es Pedro. Cristo es el fundador, porque Él dijo, edificaré. Una palabra muy fuerte del Señor Jesús aquí es, ni el poder de la muerte podrá vencerla. Jesús dijo, y prometió que su iglesia jamás sería destruido por el poder de la muerte. El poder de la muerte se refiere a todas las fuerzas del mal que están luchando en contra de la iglesia para destruirla. Así en breve, los primeros que persiguieron a la iglesia fue el pueblo judío. Mataron a Esteban y a Santiago. Después persiguió a la iglesia el Imperio Romano. El Imperio Romano fue el poder más fuerte que persiguió a la iglesia casi durante 300 años. Comenzando desde el año 64 hasta el 313 hubo libertad para la iglesia, libertad de culto. Grandes sufrimientos pasó la Santa Iglesia Católica. Y entonces, después de eso, se levantaron las sectas luchando en contra de la iglesia para poder destruirla. Pero jamás han podido. Después vienen los ateos y muchos otros grupos que han estado luchando para destruir a la iglesia. Pero Cristo dijo, ni el poder de la muerte podrá vencerla. Es decir, todas las fuerzas del mal que están luchando en contra de la iglesia, todas esas instituciones, sean políticas o religiosos, no la podrán vencer. Entonces no es cierto que la iglesia se haya terminado en el año 100 o en el año 400. Algunos piensan que en el año 100 la iglesia se apostató. Eso es falso. Otros dicen que fue en el año 400. Mentiras. La iglesia no puede caer en el error, porque Cristo es la verdad y esa verdad fue el fundador de la iglesia. Y no puede caer porque está fundado sobre la roca de Cristo y sobre las demás piedras que son los apóstoles. Entonces la iglesia católica está bien fundada. Bueno, muy bien. Es un primer punto entonces en San Juan. Primero, Jesús, para dejarle a Pedro en su lugar, le cambia el nombre, le da el nombre de piedra. Y segundo, Jesús funda su iglesia sobre Pedro. Tercero, Cristo le da las llaves a Pedro diciendo, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Yo. Lo que quiero decir que Jesús tenía las llaves. Bueno, Él lo sigue teniendo, pero también lo dio a Pedro. Las llaves significan el oficio y la primacía que Jesús le da a Pedro. No se puede dar a cualquiera las llaves, sino solamente al hombre de confianza, a un hombre capaz de ser el responsable de la casa. Cuando Jesús le da las llaves a Pedro, significa que Cristo le dio toda autoridad a Pedro. Le dio la autoridad para gobernar a la iglesia, para ser el primer ministro de la iglesia, para ser el primer pastor de toda la iglesia. Es Pedro el que tiene ese poder para guiar a la iglesia según la voluntad de Dios. Bueno, entonces, tercero le da las llaves. Cuarto, Jesucristo entregó su iglesia a Pedro para que Pedro lo cuidara después que Cristo subiera al cielo. Veamos lo que dice San Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Veamos este hermoso texto donde el Señor nos habla así. Capítulo 21, versículo 15 al 17, Evangelio de San Juan. Dice, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas?
Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos y hermanas, la palabra del Señor es bien clara. Jesús entonces dejó a Pedro como cabeza de su iglesia. Dejó a Pedro para ser el pastor de toda la iglesia, pastor universal, pastor de los apóstoles al comienzo de la iglesia y pastor de todos los demás pastores. Sería largo seguir hablando sobre este tema del pastoreo, pero lo cierto es que Cristo dejó a Pedro en lugar de él. Entonces, tenemos que entender y aceptar lo que Cristo ha hecho con su iglesia. No podemos oponernos al Señor. Si somos verdaderamente verdaderos creyentes, tenemos que aceptar lo que Cristo ha hecho. Si nos gusta o no nos gusta, pero Cristo así fundó su iglesia y dejó a Pedro para ser su representante. Con estas palabras, apacienta mis ovejas. Apacentar es una palabra que significa gobernar, pastorear o presidir, cuidar, velar, dar pastos a las ovejas. Esa misión se lo dio Cristo a Pedro. Bueno, así en breve. Después que Pedro murió, la iglesia eligió a Lino para seguir con el cargo de Pedro. Muriendo Lino, la iglesia escogió a Anacleto para seguir siempre con la misión de Pedro, para ser el jefe de la iglesia, para ser el papa, o ser el padre espiritual de la iglesia, el pastor universal de todos. Muriendo Anacleto, la iglesia escogió a Clemente. Y así sucesivamente hasta nuestros días. Si hubiera tiempo, fuera bueno darles a conocer desde Pedro hasta el Papa Francisco. Contamos con 267 papas en la Iglesia Católica. Por eso también entonces la iglesia es apostólica. Primero, porque está fundado sobre los apóstoles. Segundo, porque en la iglesia católica hay un sucesor de los apóstoles que sigue. Así, sobre todo, el sucesor de Pedro. El sucesor de Pedro después de él, pues fue Lino, después fue Anacleto, después fue Clemente, y luego entramos ya en el siglo segundo, en el siglo tercero, hasta este siglo XXI, tenemos al Papa Francisco. Gracias a Dios. Él es el que está ahora en lugar de Pedro. Pedro entonces fue el representante de Cristo, puesto por el mismo Cristo. Así que hermanos, no somos nosotros que hemos puesto a Pedro en lugar de Cristo. Fue Cristo. En primer lugar, constituyéndole a Pedro en piedra. Segundo, fundando la iglesia sobre Pedro. Tercero, dándole el poder a Pedro. Cuarto, entregándole Jesús su iglesia a Pedro para que lo cuidara. Y así que hermanos, la prueba que tenemos para decir que la iglesia católica es aquella iglesia que Cristo fundó personalmente, la única y no hay otra. Las pruebas son que en la iglesia católica nosotros seguimos sosteniendo y predicando y exponiendo que Cristo fundó su iglesia sobre Pedro y sobre los demás apóstoles. Y estamos también aclarando que Cristo es la piedra principal, pero también los apóstoles son piedras y fundamentos de la iglesia. Y luego, que hay un sucesor de Pedro que sigue estando en la iglesia católica. Nosotros entonces contamos el primer pastor universal de la iglesia, que fue Pedro, puesto por Cristo. Y luego hasta hoy. Y así seguiremos teniendo un sucesor de Pedro hasta el fin del mundo.
Esta es la prueba que tenemos que la Iglesia Católica es aquella iglesia que Cristo fundó sobre la roca de Pedro. ¿Quién no está de acuerdo con esto? ¿Quién no se une al sucesor de Pedro, o sea, con el Papa? Pues eso no pertenece a la iglesia que fundó Cristo. Así que, estimado hermano y hermana, es necesario que nosotros nos demos cuenta, es necesario que nosotros, pues, nos preparemos y que nosotros de verdad estemos sabidos que hay una sola iglesia fundada por Cristo. Y es aquella iglesia entonces que tiene a Pedro por piedra de base y que tiene al Papa como sucesor de Pedro. Entonces quiero decirles que esa única iglesia que fundó Cristo, Cristo quiere que esta iglesia esté unida, que no permita divisiones en ella. Así lo encontramos en el Evangelio de San Juan 17, 21 al 23. Cristo entonces fundó una sola iglesia y quiere que su iglesia esté unida. Como Cristo y el Padre son un solo, Jesús dijo también que ellos sean uno solo. Estimado hermano y hermana, que el Señor los bendiga y esperando que este mensaje los haya confortado en su fe. Hasta luego.